caso, su tema es sobre el camino del delito y las formas imperfectas de ejecución. Ese es el tema que tiene asignado Reinaldo. Eh, Entre las preguntas del análisis crítico, tomé la siguiente. Si dos personas disparan a matar con la misma intención, pero una falla por mala puntería, ¿ok? Y la otra acierta, pero el médico salva a la víctima. La pregunta es, o la interrogante ¿es justo que tengan penas distintas si su voluntad criminal fue idéntica? Bueno, aquí hay una diferencia punitiva clara. La primera es que existe la tentativa y en la segunda hubo frustración. ¿Qué nos dice el Código Penal en este sentido? En el artículo 8 nos dice, 80, perdón, nos dice, hay tentativa cuando el objeto de cometer un delito ha comenzado a alguien su ejecución con medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo. Mientras que en el artículo 82 establece en el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena que hubiere debido imponerse por el delito consumado, atendida todas las circunstancias y en la tentativa del mismo delito. Básicamente, en la frustración, el agente ha agotado todos y cada uno de las fases o pasos para obtener el resultado que estaba buscando. Mientras que en la tentativa es una ejecución parcial o fraccionada del delito que se iba a realizar. Ujú. Claro, entonces por eso es que las penas pues, son distintas. Por eso se habla del principio de proporcionalidad. Exacto. Ok, Reinaldo, ¿podría leer su caso, porfa? Vamos a buscarlo por aquí. Ok. Caso práctico. Hechos. Escenario A. Andrés, un joven apremiado por deudas, es contactado por una red de contrabando, se le entrega un maletín que supuestamente contiene 5 kilogramos de coltán. Coltán es un metal que normalmente se consigue en lo que es el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y que normalmente se utiliza para efectos de el procesamiento, de su procesamiento para obtener material que es utilizado para la elaboración de pilas de recargo y es sumamente oneroso. Es bien caro. Ajá. Mineral cuya exportación está estrictamente reservada al Estado venezolano. Su misión es cruzar la frontera hacia Colombia por una trocha, un paso informal. El día lunes, Andrés recibe el maletín, estudia la ruta y alquila una motocicleta. El martes, a las 5 de la mañana, Andrés inicia el viaje. Al llegar al último punto de control, antes de la frontera, divisa una alcabala militar no programada. Preso del pánico, Andrés arroja el maletín a un matorral y emprende la huida a toda velocidad, siendo capturado 500 metros después. Al recuperar el maletín, las autoridades encuentran el material. Escenario B. Si Andrés no hubiera huido y hubiese sido capturado con el maletín, el peritaje técnico posterior habría revelado que lo que Andrés transportaba no era coltán, sino piedras de río pintadas con spray metalizado. La red de contrabando lo había engañado para usarlo como señuelo y distraer a la guardia mientras pasaban el cargamento real por otro punto. Hay dos casos allí, dos escenarios. Sí. Entonces, Sí. la primera pregunta hace referencia a en qué fase del camino del delito se encontraba Andrés al momento de arrojar el maletín.
Bueno, aquí tendríamos que ubicarnos en la teoría de objetivo material, Ujú. en el entendido que él se ubicó en una fase de preparación. Indudablemente, él hace un estudio del terreno, alquila la, la motocicleta, más sin embargo, cuando está próximo a acercarse al punto de llegada, se consigue con una patrulla no planteada, no verificada en su momento cuando hizo el estudio de la ruta, lo que hace que deseche lo que en teoría era el material estratégico y posteriormente emprenda la huida para que posteriormente fuese capturado a 500 metros por parte de esta patrulla fronteriza. Ok. En esa misma pregunta te formulo, ¿se puede considerar que el viaje en motocicleta ya es un comienzo de ejecución del delito de contrabando o de extracción del mineral? Exactamente. Previamente él tuvo que tener unos actos preparativos. Primero, de lo que se entiende por el iter criminis, hay unas fases, hay unas etapas que previamente se deben cumplir. Indudablemente, Andrés tuvo que haber ideado cómo iba a transitar por la carretera, en su subconsciente hubo una deliberación sobre las posibles alternativas que se iban a encontrar en el camino y posteriormente él decide, es allí precisamente en donde inicia la fase externa, que es propiamente los actos preparativos y los actos de ejecución. Ok. Entonces, por lo tanto, él se ubica en la etapa, en la fase externa, específicamente en los actos preparatorios. No se llega a la consumación como tal porque fue capturado por la unidad militar no prevista, pues. Ujú. En el escenario A, ¿verdad? El hecho de arrojar el maletín y de huir constituye un desistimiento voluntario o una tentativa del delito. No, inicialmente él, al ver la patrulla, automáticamente se asusta y opta por la única opción, que es deshacerse de lo que se encontraba en el bolso y huir por otra ruta de la cual es capturado. Ahora, esta situación de efectuar ese traslado, ese transporte de material estratégico, puede constituir ciertamente un, el cumplimiento efectivo de la fase de preparación. Más sin embargo, habría que ver, ahí me quedé un poquito con lo que establece la doctrina patria, que en este particular establece que la ejecución comienza cuando la gente realiza actos que forman parte de la acción típica o que están íntimamente relacionados con ella, que no pueden separarse sin el riesgo de la consumación. Ok, Reinaldo, pero fíjate, el que él arroje el maletín y huya, eso es desistimiento, o sea, él desiste de seguir con el delito o se trata de una tentativa que se ve interrumpida. Una tentativa que se ve interrumpida por un factor externo. Porque de hecho, si no se hubiese encontrado esa patrulla, él hubiese llegado a su destino final y hubiese consumado el acto como tal. Exactamente. La entrega del material a la otra parte. Ok. Em, sí, en el escenario B.
¿ok? Si Andrés hubiera sido procesado por contrabando de minerales estratégicos, pero el objeto eran piedras sin valor, entonces aquí estamos ante un delito imposible. Mm, bueno, inicialmente hay que aclarar que el Ah, haber encontrado, estamos hablando del escenario B, estamos hablando del escenario B. ajá, En el escenario B, si Andrés hubiera sido procesado por contrabando de minerales y se determina que el objeto que llevaba en el maletín eran piedras sin valor y pintadas con pintura metalizada, aquí estamos ante un delito imposible por falta de objeto. sí, porque en teoría, si a él lo hubiesen capturado con el coltán, efectivamente, allí sí hubiese problema. Más sin embargo, como lo consiguieron con piedra que habían sido pintadas con un spray para hacer la semejanza cuando lo hubiesen capturado, y a su vez ese evento sirvió como distractor para que los de la otra raya trasladaran de manera escondida todo ese material. Ahora, allí, sin lugar a duda, existe si se hubiese capturado como tal, hubiese una intención criminal. Ajá. Uh -huh. Una tentativa. Uh -huh. Ok, y si vamos a suponer que Andrés hubiese logrado entregar el maletín a su contacto en Colombia y justo en ese momento son detenidos por una patrulla. ¿Ok? Ahí hablamos de tentativa o de delito frustrado. Es que así lo hubiesen agarrado, él no tenía material estratégico. No, Por, no, 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 por no, lo tanto, pero supongamos que estamos hablando, ahora te estoy haciendo otra pregunta, ¿ok? ajá, Escenario A, el muchacho se llevaba, ese muchacho llevaba en su bolso, en su maletín, coltán, ¿ok? ajá. Llega a Ah, ok. Colombia, tiene el contacto colombiano y justo en ese momento llega una patrulla y los detiene. Ahí hablamos de tentativa o delito frustrado. Delito frustrado. Ah, muy bien. Uh -huh. Sí, sí, porque ya la tentativa ya la había iniciado desde que salió. Bueno, listo, listo, Reinaldo, muchas gracias. Gracias, profesora.